Abuelos, abuelos, cuéntenme la historia de la dictadura de Banzer. Quiero saber cómo fue y qué pasó con Bolivia en ese tiempo. Hugo Banzer Suárez nació en Santa Cruz un 10 de mayo de 1926, hijo de César Banzer y Luisa Suárez, y nieto de George Banzer, un inmigrante alemán. Fue autor del golpe de Estado realizado en agosto de 1971 para derrocar al gobierno popular de Juan José Torres, iniciando así un régimen dictatorial que duró 7 largos años. En 1969, en un accidente aéreo, muere el general René Barrientos Ortuño, presidente de Bolivia. Quien lo sucede es el general Juan José Torres, un militar de tendencia izquierdista e identificado con las clases populares del país. Este nuevo gobierno inquieta al sector conservador del país, particularmente a sus colegas militares de tendencia conservadora, lo que motiva el inicio de planes para terminar con su gobierno. Para ello, recurren a la figura del general Hugo Banzer Suárez, quien articula y hace las gestiones para lograr la adhesión de sectores de la sociedad civil. Es así que para llevar adelante un golpe de Estado, logran el apoyo de dos partidos con fuerte presencia en el país: el Movimiento Nacionalista Revolucionario, MNR, y la Falange Socialista Boliviana, FSB. Fruto de estas componendas, el 18 de agosto de 1971, Banzer entró clandestinamente en Bolivia, pero fue tomado preso en Santa Cruz y conducido en avión al cuartel de Carabineros de La Paz. En la mañana, casi 4.000 personas solicitaron la liberación de Banzer, y la tensión comenzó a crecer por la decisión extremista y la movilización armada de las huestes de las falanges socialistas. El 21 de agosto de 1971 se constituyó una junta militar de gobierno de 3 miembros: el coronel Andrés Elis Chop, el general Jaime Florentino Mendieta Vargas y el propio Banzer. Una jornada más tarde, la Junta delegó la presidencia de la República, con plenos poderes, a quien era el verdadero cerebro y líder del movimiento golpista, Banzer, lo que motivó protestas de los miembros de la Asamblea Popular que apoyaban a Torres. Grandes batallas sangrientas se desenvolvieron en el Cerro Laicacota, punto estratégico desde donde podrían disparar. En el Alto, la Fuerza Aérea terminó por unirse a la subversión fascista. De acuerdo con el exministro de Defensa, Raimi Ferreira, el golpe de Banzer fue el más nefasto de la historia. Se registraron 468 muertes, 3.000 personas detenidas y casi 2.000 personas fueron exiliadas o confinadas. Fue un periodo de terror donde se censuró toda la prensa. Por lo menos 30 periodistas fueron torturados y detenidos, indicó. Ya en el poder, la dictadura de Banzer se convierte en el polo opuesto al gobierno de Torres, quien intentaba implementar un modelo de izquierda en Bolivia. Banzer implementó una política basada en los recursos naturales más importantes y rentables que le permitió contar con una base económica durante sus 7 años de gobierno, junto al diseño normativo que desplegó a través de la Ley General de Hidrocarburos y la Ley de Inversiones. Esto implicó que su gobierno asumió como doctrina económica el capitalismo de Estado, que se alineaba con el modelo impuesto, particularmente por los Estados Unidos de América, y organismos internacionales de esa línea. Este modelo económico se vio favorecido en ese contexto por 2 aspectos importantes. Primero, porque el precio de los recursos naturales que exportaba el país alcanzaron precios espectaculares, que favorecieron los ingresos nacionales. Segundo, porque este modelo estaba plenamente respaldado por un gran financiamiento externo, como efecto de una estrategia para dotar de recursos a los países de la región, bajo un enfoque desarrollista. Respecto al segundo aspecto, se debe aclarar que obedecía a una estrategia de los países desarrollados para que los países subdesarrollados de nuestra región se conviertan en deudores, situación que los colocaba en una dependencia en favor de los grandes capitales internacionales.
En este periodo acuñó la frase orden, paz y trabajo, censurando las actividades políticas y acusándolas como sediciosas y perturbadoras del orden, instituyendo a la par un régimen de persecución y tortura de políticos de oposición, creando así una etapa de total represión. En su intención de borrar su imagen de dictador sanguinario, desarrolló una serie de acciones de carácter populista, creación de escuelas, caminos, construcción de viviendas y otros. Asimismo, buscó iniciar acciones sobre el tema marítimo, el sueño de los bolivianos por retornar al mar. Fruto de ello fue el histórico Abrazo de Charaña, con el dictador de Chile, Augusto Pinochet. Sin embargo, este hecho no pasó de ese abrazo, porque finalmente el dictador Pinochet señaló claramente que no era posible otorgar una salida soberana al mar. En el tema de política económica, presta atención al tema de los hidrocarburos y nacionaliza su explotación. Tras la misma, Banzer decidió pagar el monto de indemnización mucho antes del tiempo establecido, provocando una descapitalización y una fuga masiva de divisas innecesaria. Sin embargo, en 1994, advirtió la importancia de conservar YPFB bajo la tutela estatal y se rehusó a su conversión privada. En ese periodo, Banzer logró crear cierta estabilidad utilizando los recursos que provenían de los excelentes precios de nuestras materias de exportación y de los préstamos de organismos internacionales. Cuando ingresa Banzer como presidente en 1971, la deuda externa de nuestro país era de $400 millones. En los 7 años de su gobierno de facto, dicha deuda subió a $2.500 millones. Estos recursos se emplearon para que Bolivia pueda ingresar en una etapa desarrollista, aspecto que se pudo evidenciar en el crecimiento de algunas ciudades más que otras. Es el caso del llamado Eje Central del país, conformado por La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Durante la dictadura de Banzer, no se respetaron la Constitución ni las leyes. Las universidades del país fueron clausuradas entre 1971 y fines de 1972. Uno de los hechos más terribles y sanguinarios fue sin duda el fusilamiento de varios estudiantes en la Universidad Cruceña. La prisión de Chonchocoro se convirtió en un campo de concentración del MNR para centenares de universitarios, dirigentes políticos y sindicales. Tras 16 años de estabilización monetaria, en 1972 se determinó la devaluación del peso en un 66%, lo que generó un movimiento popular de protesta, manifestaciones, etc. En 1974 se vivieron fuertes acontecimientos en Cochabamba. El ejército se movilizó y usaron tanques para controlar la situación. En las localidades de Tolato y Espinaza, las manifestaciones fueron respondidas con disparos, dejando algunos muertos y varios heridos. Este suceso se denominó la masacre de Torata. El nuevo Código de Hidrocarburos permitió a más de 15 empresas extranjeras iniciar trabajos de exportación junto a YPFB. La producción petrolífera del periodo 1971 al 1978 fue la mayor de la historia. La importancia del gas en la economía nacional fue creciendo hasta superar el 50% del total de nuestros ingresos por exportaciones en la primera mitad de los años 80. Durante los 7 años de gobierno, en el ámbito jurídico se aprobaron disposiciones que modernizaron los códigos del siglo pasado. Se dictaron más de 63 nuevas leyes, pero uno de los aportes más grandes fue la aprobación de los códigos civil, penal, de familia y de comercio. Tras la gravedad de los acontecimientos, como el asesinato del coronel Andrés Selig, exministro del Interior, forzando la renuncia del ministro Alfredo Arce Carpio, Paz Estenssoro fue exiliado ante su crítica del régimen. En 1976, la opinión pública se estremeció por el asesinato del expresidente Torres en Buenos Aires, donde fue secuestrado y acribillado sin piedad. En mayo fue asesinado el general Joaquín Centeno en París, mientras se desempeñaba como embajador en Francia. Durante esos años, se desarrolló un sistema llamado Operación Cóndor, que vinculó a las dictaduras del Cono Sur, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, la que actuó para detener,
torturar y matar a grupos que actuaban para derrocar a los militares. En 1977, Banzer convocó a elecciones, no por voluntad propia, sino porque se inició una huelga de hambre gracias a 4 mujeres mineras, la cual en pocos días se hizo una huelga masiva, forzando a Banzer a llamar a elecciones. Al principio, Banzer pensó en postularse, pero la resistencia a su figura hizo que elija al ministro Juan Pereda para presentarse con el partido Unión Nacionalista del Pueblo. El 9 de julio de 1978 se realizaron las elecciones, en la cual ganó el general Juan Pereda de la UNP con el 50% de los votos. Las elecciones fueron anuladas al comprobarse un gigantesco fraude. El gobierno no calculó el impresionante margen de votos de la UDP, que representaba el apoyo en contra de la dictadura. En 1977, Banzer convocó a elecciones, no por voluntad propia, sino porque se inició una huelga de hambre gracias a 4 mujeres mineras, la cual en pocos días se hizo una huelga masiva, forzando a Banzer a llamar a elecciones. Al principio, Banzer pensó en postularse, pero la resistencia a su figura hizo que elija al ministro Juan Pereda para presentarse con el partido UNP, Unión Nacionalista del Pueblo. El 9 de julio de 1978 se realizaron las elecciones, en la cual ganó el general Juan Pereda de la UNP con el 50% de los votos. El golpe de Estado se da el 21 de agosto, ¿no? O se consolida, diremos, el 21 de agosto. Yo estaba acá en la ciudad de La Paz, yo estudiaba en Oruro, estudiante de secundaria entonces, pero estaba acá en un congreso de la Juventud Comunista de Bolivia. Ahí se informa ya de la situación del golpe y se adelanta la clausura para poder pasar a la resistencia, ¿no? Yo volvía de una actividad cultural, y me estaban esperando prácticamente en la puerta, ¿no? Ya alguien me había señalado y estaba debidamente identificada, y yo fui trasladada a la localidad de Chocalla, de lo que es ahora un escolito, un poco más abajo en la Casa de Hacienda, que se ha demolido, lamentablemente se ha demolido sin que haya registro histórico de lo que fue esa Casa de Hacienda. Era un patio con varias celdas pequeñas, y al lado lo que queda es la iglesia. Ahora existe una plaza en ese lugar. Ahí fui trasladada con otras mujeres con una orden de aislamiento. No recuerdo exactamente cuántos días estuve ahí, no podría decir. De ahí me sacaron en un carro, una especie de perrera, que debe estar estacionada en la puerta, me imagino. Cuando yo subí había, no sé si eran bancos, alrededor de la movilidad donde estaban otros presos sentados. A mí me subieron y me echaron en la punta, totalmente tapada, con prohibición de mirar quiénes estaban alrededor mío. La dictadura de Banzer fue descrita como un fascismo. ¿Por qué se le da esa denominación? Por las características que toma la represión. En la primera etapa hubo una represión, pero indiscriminada. Hay gente que por llamarse Fidel tenía que ir preso, ¿no? También. O sea, era les llegaba a extremos. Entonces, en esa primera fase eran miles los que fueron tomados presos, no solo acá en La Paz, sino en el interior. Y del interior fueron trasladados a La Paz y se aperturaron lo que nosotros denominamos campos de concentración, muy al estilo nazi. No se fueron a prisiones ordinarias y ninguno tuvo un proceso, ¿no es cierto? Todos fueron trasladados primero a los cuarteles, después se aperturó a Chocalla, en 2 secciones, para varones y para mujeres. Se abrió la isla de Coati como un centro también de concentración, un campo de concentración. Estuvo Chonchocoro, que por supuesto no es como es ahora la construcción, era una especie de casa de hacienda donde también se trasladaban a los presos. El método fascista de obtener información fue indudablemente la tortura. Diferentes técnicas de tortura, ¿no? A mí también me tocó vivir aquello, ¿no? Yo fui detenida y también torturada. A ver los tipos de tortura, pero
desde los golpes, submarinos, pícanas eléctricas, simulación de fusilamientos, etcétera, todo aquello que conlleva a debilitar la fortaleza humana para lograr información. Su mayor preocupación era lograr información para frenar cualquier tipo de oposición o de resistencia. Pero ¿por qué se caracteriza sobre todo esta dictadura? Por cortar todos los derechos de las personas, los derechos civiles, los derechos políticos, y eso conlleva la vulneración de otros derechos, el derecho al estudio, etc. Y en una gran parte de los casos, según los datos no exactos que se tiene, son alrededor de 7.000 detenidos que hay en ese periodo. Y cuando hablamos de detenidos estamos hablando de la vulneración de un derecho fundamental, que es el derecho a la libertad física, ¿no? Y eso conlleva también la conculcación del derecho a la libre expresión, a la libre circulación, al derecho a trabajar, al derecho a estudiar, etc. Entonces se conculcan prácticamente todos los derechos. La proscripción de los sindicatos va a ser parte de esa dictadura, ¿no? Como una base de sustentación de ese poder a la fuerza, porque nadie estaba de acuerdo con la dictadura, no solo por el ataque a los derechos humanos de que fuéramos víctimas, sino también por la política que fue tan nefasta para nuestro país. Si se hiciera un estudio económico, realmente veríamos toda la deuda económica, social que hemos heredado de la dictadura. Pero en realidad, si hacemos una comparación de lo que es una dictadura y lo que podríamos hablar de democracia, a nosotros se nos trata de convencer en la actualidad que la democracia se reduce al voto, ¿no es cierto? El derecho del ciudadano, hay democracia mientras votes y elijas una autoridad, pero nosotros hemos vivido desde el año 82 hasta el 2006 una serie de elecciones y hemos tenido precedentes a través de votación. Pero si comparamos eso con el ejercicio de los derechos democráticos, no, porque no teníamos derecho a nada, las decisiones las han tomado ellos, han vendido al país como han querido, sin consultarnos a nosotros. Eso no es democracia, en absoluto, en absoluto. Y decir que hemos vivido en democracia es negar una realidad. La democracia tiene que estar vinculada necesariamente a los derechos colectivos, de una nación, de un país. Vivimos ahora, yo creo, en una democracia porque tenemos la posibilidad de opinar, de protestar, de proponer, de rechazar, y no nos sentimos perseguidos, ¿no es cierto? Y si alguna cosa encuentran mal, etcétera, me procesarán, me explicarán, voy a tener la posibilidad de defenderme como persona, como político, como lo que fuera, la situación que nosotros no tuvimos posibilidad de hacer. Nosotros nos apresaron y nadie nos juzgó ni nos condenó, sencillamente nos retuvieron secuestrados, esa es la palabra exacta, ¿no? Secuestrados durante el tiempo que ellos quisieron.